Buenas tardes. Voy a leer en español el texto que les voy a pasar en inglés. En los últimos decenios, y concretamente a partir de los años 60, a nivel mundial se produjo una compleja situación que aúna tres ejes. Primero, la investigación farmacológica original. Segundo, la inserción en el mercado de nuevos medicamentos patentados. Tercero, la opción de los sistemas nacionales de salud por la producción pública o la compra privada. Estos tres ejes determinan a su vez por lo menos otras tantas tensiones. A, entre los parámetros tradicionales de la investigación científica y los requerimientos del mercado productivo farmacológico. B, entre los intereses del Estado que financia investigaciones a través de esos institutos de ciencia y tecnología, y a la vez el actual modelo investigativo de cooperación privada. C, los intereses sectoriales de los colectivos implicados, investigadores, empresas, sistemas de salud públicos y privados. Para este trabajo entiendo por producción pública de medicamentos todo conocimiento, técnica y artefacto que desde el ámbito público se desarrolla con el objetivo de solucionar problemas sociales y sanitarios vinculados al acceso de la población a medicamentos y vacunas. Primer punto, el sistema argentino. El sistema argentino de salud tiene una configuración de prestaciones tanto públicas, hospitales, dispensarios, como privadas, prepagas y profesionales independientes. En su conjunto, el sistema constituye un componente significativo del gasto público, del gasto agregado, que coloca al país entre los de ingreso medio y alto, siendo preponderante en este resultado el aporte del sector público, que en la última década superó el 50% del gasto en salud. En cambio, en materia de infraestructura es predominante el sector privado. Dentro de este conjunto se ubica el problema de los medicamentos en el gasto de salud, atendiendo sobre todo la situación del mercado interno, sea en la adquisición de medicamentos de producción local como en la reventa local de productos importados. Al contrario, la exportación es un componente muy marginal de la ecuación. Algunos hitos. En el año 2002 el Estado Nacional implementó un conjunto de medidas tendientes a mejorar el sistema terapéutico. Primero, la prescripción de los medicamentos por su nombre genérico. Segundo, la selectividad en la financiación de los medicamentos por los seguros de salud. Tercero, la provisión pública a través de diversos programas públicos como el plan Remediar Redes. Cuarto, la producción pública de medicamentos. En este conjunto de medidas, la cuestión técnica se conectó con criterios políticos que han influido en la visión del conjunto del problema, especialmente la utilidad social del sistema de salud. En las últimas décadas, la industria farmacéutica argentina evidenció un notable crecimiento, pasando a partir del 2005, datos de INDEC, a ocupar el sexto lugar en la facturación de productos industriales de origen nacional. Esta industria está conformada por 250 laboratorios de capitales nacionales y extranjeros que ofrecen unos 2.500 principios activos con subcombinaciones para más de 10.000 productos. A su vez, este volumen productivo muestra una alta concentración y en ella el sector público solo aporta el 15% de la producción local a través de 45 laboratorios públicos, unidades productoras industriales y farmacias hospitalarias pertenecientes a distintas jurisdicciones institucionales, nacionales, provinciales, municipales y universidades. De los 45 laboratorios, 30 son industriales y 15 son farmacias hospitalarias. 46% son municipales, 34% provinciales, 14% universitarios y solamente el 6% nacional. Además, se exige la habilitación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas, ANMAT, que funciona desde 1992. De los 30 laboratorios fábricas, solo 15 están habilitados. Segundo punto, la reglamentación de la producción pública de medicamentos, críticas y colapso. Algunas consideraciones.
producción pública de medicamentos en todo el país fue impulsado por la ministra de Salud del gobierno de Cristina Fernández, Graciela Ocaña. En abril del 2008 creó el Programa para la Producción Pública de Medicamentos, Vacunas y Productos Médicos, PPE. Su desarrollo fue conflictivo. La ministra renunció debido a su enfrentamiento con los sindicatos por el gasto de salud. Luego de arduas gestiones tendientes a reglamentar la ley de genéricos y a impulsar el dictado de una ley específica de producción pública de medicamentos, se logró la ley 27.113 del 17 de diciembre del 2014, que crea la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, ANLAB, como organismo descentralizado del Ministerio de Salud, cuya función principal es garantizar el cumplimiento de la ley de producción pública de medicamentos, que finalmente ha quedado discontinuado con la nueva gestión gubernamental sin que hubiera comenzado tampoco su acción en el anterior gobierno. El 21 de julio del 2014 se dicta un decreto ley reglamentario de la ley de producción pública de medicamentos. Aunque largamente solicitado y esperado, el mismo recibe una acogida dispar. Tomaré dos críticas de especialistas que resumen bien el debate en torno al tema. Primero, del Instituto por la Igualdad y la Democracia, firmado por Mario Borini, médico sanitarista. Valora positivamente solo que se haya dictado el decreto porque permite la aplicación de la ley. Presenta 8 aspectos negativos. Las objeciones más importantes se refieren a las lagunas de la reglamentación en aspectos que quedan paralizados al no ser reglamentados. Los dos que interesan aquí son los incisos F y J del artículo 6, promover la articulación con los campos académicos y científicos y promover la investigación farmacológica, que quedan de hecho inactivos. Segunda crítica, Jorge Jablonowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la Argentina, FESPROSA. Coincide con el anterior en que haber reglamentado la ley es un paso adelante, pero su mirada es notablemente crítica, no solo de la reglamentación en sí, a lo que se repuso el doctor Borini, sino y sobre todo las contradicciones pragmáticas y carencias reales que vacían la aplicación de la ley. En síntesis, existe una diferencia irreductible de las miradas de los dos sectores, los que defienden la producción pública de medicamentos y los que, aún aceptándola, en definitiva piensan más bien en los modos de integración en y con la industria privada. Jablonowski y otros colegas que piensan la producción pública de medicamentos como una red nacional integrada, proveedora exclusiva o preferente del Estado para entregar medicación esencial gratuita en hospitales y servicios públicos de salud, y no como un actor más en el mercado compitiendo con el sector privado con la sola ventaja del 5% que le otorga la ley. Evidentemente, las perspectivas son muy distintas y, debe concluirse, difícilmente integrables en una reglamentación coherente. En vista de esta situación, no cuesta concordar con el análisis de Lavango, un especialista en el tema, en que la producción pública de medicamentos como política pública tiene un conjunto de déficit que podrían sintetizarse así. Primero, la diversidad de regímenes legales y normativos. Segundo, la diversidad de jurisdicciones. Tercero, la propia producción, que debe tener un adecuado valor de uso más allá de que tenga o no valor de cambio. Cuarto, en términos de investigación y desarrollo, los laboratorios públicos tienen un criterio similar al privado. Importan los principios activos y focalizan la inversión en la etapa de desarrollo final. 5. Tienen escaso poder de negociación frente a la industria privada. Paso al segundo punto, aspectos comparativos. Conforme un estudio realizado en Brasil por Meximblado y Sultani, especialistas en política científica brasileña en materia de salud, a pesar de la diversidad ostensible entre los países latinoamericanos, hay aspectos comunes relativos al desarrollo económico de la región
que los autores caracterizan como desnacionalización. Pero además, observan que el Estado no debe restringirse a los esfuerzos por salir del subdesarrollo, sino que debe aportar específicamente el crecimiento de sectores específicos estratégicos como los medicamentos. Los autores cuyos trabajos voy a mencionar a continuación coinciden con los argentinos en que es necesario analizar el poder de compra gubernamental como parte de la política científica de nuestros países de América Latina para evaluar su efectividad y estímulo de la innovación. La producción farmacológica es un sector emblemático íntimamente relacionado al desarrollo socioeconómico de la población y caracterizado a su vez por una fuerte y necesaria dinámica de innovación. Primer aspecto de opciones: compra contra producción. La industria farmacéutica está estrechamente ligada a los derechos sanitarios que en casi todos los países del área latinoamericana tienen rango constitucional, además de ser un área protegida por las convenciones sobre derechos humanos. Como consecuencia de esta situación, las políticas públicas deben orientarse a la satisfacción de necesidades básicas en materia farmacológica, asumiendo el Estado su costo más allá del desenvolvimiento del mercado privado. Debe comprar o producir las medicinas que componen la canasta básica. En Brasil, las compras del gobierno se hicieron cada vez más relevantes como estímulo de la producción y la innovación, sobre todo a partir del plan del 2010. En el 2012, el gobierno dictó el decreto 7.713, que define la aplicación de un margen de preferencia para la adquisición pública de medicamentos nacionales en forma análoga a lo establecido en Argentina. En México se dictó la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el año 2000. La cuestión de la producción nacional o compra internacional es la situación que podríamos considerar el primer nivel de las discusiones políticas sobre medicamentos. La estimulación a la producción propia consiste generalmente en incentivos o en el establecimiento de barreras proteccionistas cuyo cese a causa de tratados de libre cambio han determinado en varios casos la paralización de la industria nacional, como concretamente en parte ocurrió en Brasil. Los autores señalan también que en general las industrias nacionales tienen una producción poco diversificada, por lo cual también resultan insuficientes. De modo que una estricta política proteccionista no es viable. Se trataría además de lograr la modernización de la producción de modo que incorpore innovaciones. Las actividades de la industria farmacéutica se dividen en 4 etapas. Primero, investigación y desarrollo. Segundo, producción de sustancias químicas usadas en la fabricación de medicamentos. Tercero, fabricación de medicamentos. Cuarto, comercialización. En relación a la primera etapa, es claro que solo los países que cuentan con equipos de investigación con expertise en procesos de investigación más desarrollo, más innovación, pueden lograr una cierta autonomía nacional a través de patentes. Por lo que hace a las etapas segunda y tercera, evidentemente el éxito de una política de producción nacional depende de la capacidad financiera de las empresas locales, como sucede en Estados Unidos, Japón y los países de la Unión Europea, y o de ayudas del Estado. La cuestión, como se ve, no es sencilla. Segundo nivel de discusión política: producción privada o producción pública. La producción pública es una respuesta posible por parte del Estado para cumplimentar las políticas básicas antes mencionadas, cuando el sector privado nacional es insuficiente o inactivo. La estrategia empleada con bastante éxito en países como México y Brasil fue la producción de genéricos, cuya implantación en Argentina solo limitadamente bajó el precio real en farmacias debido al llamado efecto murciélago. El efecto murciélago consiste en que la producción de genéricos
toma el precio como base, el precio más alto del mercado, y a partir de ahí hace el descuento, por lo cual el descuento no es muy significativo. En Brasil, por ejemplo, las empresas privadas nacionales lograron un gran protagonismo en la fabricación de genéricos y el sector se tornó atrayente para las empresas pequeñas y medianas, lo que no sucedió en Argentina. En Brasil se aprobó en 1998 la Política Nacional de Medicamentos y se creó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anviasa. Y en 1999 se dictó la Ley 9.787, llamada Ley de los Genéricos. Los laboratorios nacionales se lanzaron a liderar este mercado, de modo que en el 2005, de los 10 principales empresas productoras, 4 eran brasileñas. En un primer momento los genéricos no exigían gastos de publicidad ni de comercialización, pero luego, cuando se acentuó la competencia, surgió la necesidad de una propaganda institucional. En el año 2004 se crea el Programa de Apoyo al Desarrollo del Complejo Industrial de Salud, que busca el financiamiento para la producción, innovación y exportación de medicamentos, incluyendo los de producción pública. Otro instrumento para apoyar la investigación farmacológica fue la Ley 10.973 del 2004. Tiene un contenido similar a lo que mencioné en Argentina, pero en Argentina no se aplica porque no está reglamentado. En México, a la inversa de lo que había sucedido en Argentina y Brasil, las compras públicas priorizaban a las empresas de capital mexicano hasta finales de 1980. A partir de 2002, con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se pasó a privilegiar a otros países del NAFTA que ofrecen precios más baratos. En el año 2008 se creó la Comisión Coordinadora para la Negociación de Precios de Medicamentos y otros insumos para la salud, que estableció la centralización de compras de medicamentos utilizados en el Programa de Asistencia a la Salud del Estado mexicano, privilegiando los laboratorios de bajo costo y dificultando el avance de los laboratorios nacionales que, pese a la aprobación de los genéricos, continúan con poca participación en el mercado en relación a las empresas multinacionales. En México, por otra parte, una importante cuota de la producción de genéricos la realizan los laboratorios universitarios, particularmente el de la UNAM, aunque, como se dijo, no tienen competencia real con las multinacionales. En Argentina, la producción pública de medicamentos en las universidades, como ya lo dije, es solo del 14%. En Argentina, la situación de las grandes empresas farmacéuticas internacionales no es muy diferente a lo que sucede en otros países del área. En realidad, las empresas locales tienen una producción amplia y diversificada, aunque muchas de ellas ponen cargo a patentes extranjeras. En otros casos, el producto mismo es externo y solo se fracciona y se vende por medio de empresas nacionales subsidiadas. La producción pública de estas empresas nacionales son pequeñas y medianas empresas. La producción pública de medicamentos tal vez tendría el efecto no buscado de hacer competencia a este grupo nacional de pequeñas y medianas industrias farmacéuticas sin tocar los intereses de las grandes compañías internacionales, pues los laboratorios públicos, hasta donde lograron organizarse, nunca pudieron ni pretendieron producir medicamentos de alta complejidad. A pesar de ser un sector considerablemente activo y rentable, no parece que haya logrado alcanzar el liderazgo del mercado como en Brasil. Muy bien. Consideraciones finales. Se aprecia en los casos revisados y especialmente de Argentina que, pese a los esfuerzos realizados desde las políticas públicas, no se ve que las empresas nacionales puedan competir en forma absolutamente exitosa con las empresas multinacionales innovadoras. Esto nos lleva a preguntarnos pertinentemente cuál es el
verdadero alcance posible de las políticas de producción pública en un marco de dependencia tanto de tecnologías como de insumos patentados a nivel internacional. Esto ha llegado a preguntarse también en los países que implementaron legislativamente la obligatoriedad de los genéricos, hasta dónde han resultado una solución real, aunque obviamente también parcial, al problema de los costos. Por ejemplo, en México los esfuerzos actuales se dirigen sobre todo a bajar los costos de los medicamentos por ser un área que incide fuertemente en los gastos públicos del sistema de salud. Hay un aspecto común que radica en las dificultades estructurales de las industrias farmacológicas de estos países, que si bien han crecido y se han fortalecido apoyadas por las políticas mencionadas, no han podido superar sus propios problemas y asegurarse una productividad sustentable independientemente de los subsidios y los apoyos estatales. Si bien no es un tema que esté en el primer plano en el debate de las políticas científicas en estos países, el problema de la innovación farmacológica debe ser abordado en estudios especiales, algo que en Argentina no se está haciendo. Una cuestión no menor es la relación entre innovación y patentamiento, y se impone un debate serio y sincero sobre el tema de las patentes y su legislación a nivel nacional e internacional. Quiero aclarar que en realidad en los laboratorios en Argentina que tienen alguna innovación farmacológica buscan la patente internacional porque la nacional no les sirve. Entonces, por eso digo, un debate sincero. ¿Qué pasa entre la legislación nacional y la legislación internacional en materia de patentes? Más aún en Argentina, en instituciones importantes como el CONICET, y esto lo digo off the record porque no se puede escribir, se desanima a los investigadores que intentan patentar algo en el sistema argentino. Es tan complicado el proceso, yo hice entrevistas, que prácticamente los investigadores desisten. Naturalmente, eso lo patentan las empresas. Entonces, una cuestión no menor es la relación entre innovación y patentamiento, y se impone un debate serio y sincero sobre el tema de las patentes y su legislación a nivel nacional e internacional, porque también en este campo se suscitan conflictos que conspiran contra la eficacia de los sistemas de producción pública de medicamentos. Muchas gracias.